En primer lugar, el padre Francisco Paco Oliveira, que es párroco de Nuestra Señora de Fátima en la isla Maciel e integrante de curas de la opción preferencial por los pobres. Con su equipo de colaboradores, el padre Paco dirige un centro de atención a pacientes con adicciones, imparte talleres de formación profesional y gestiona una red de microcréditos, entre otros proyectos, para mejorar las viviendas de los vecinos. Antes de llegar a Isla Maciel, Francisco realizó su labor pastoral en La Matanza. Paco, te escuchamos. Un jueves 2 de junio de 1537, la bula Sublimis Deus de Paulo III condenaba la esclavitud. Ayer nos enteramos que echaron a 800 trabajadores que controlaban el trabajo esclavo en el campo argentino, que el Renatea se acaba de cerrar prácticamente, ¿sí? Y que desde que volvió a que lo lleve adelante el Momo Venegas, no hubo una nueva denuncia de trabajo esclavo. Bueno, la verdad que me siento muy chiquito al lado de ustedes. Claramente no voy a hablar como abogado, porque diría muchas pavadas. Voy a hablar como cura de un barrio. Voy a leer la mayoría, ¿sí? Y un orgullo, la verdad, que estar acá con ustedes y con ustedes. Bueno, si esta introducción que hago ahora suena que estoy abriendo el paraguas, es verdad, estoy abriendo el paraguas. Cuando yo recibí el flyer y vi con quién iba a estar, sí, la verdad que dije, ¿yo qué hago ahí, no? Y los compañeros me dijeron, y habla como cura, ¿sí? Esa es tu mirada, lo que podés aportar, y la verdad que me tranquilizó un poco, solo un poco les voy a decir, Después me tiraron ideas, y bueno, acá estoy con ustedes, ¿no? En una pared vi una vez por ahí pintado que dice, o que decía, inseguridad es no saber si hay pan para comer. Y recuerdo las palabras de Carlos Mujica, que decía que cuando llamaba por los parlantes a ofrecer un trabajo que le habían ofrecido a él, aparecían 20 o 30 personas pidiendo ese puesto de trabajo y que eso era violencia. Decía Carlitos que nuestro pueblo es un pueblo pacífico, pero que la paciencia tiene un límite y que la paciencia de nuestro pueblo tiene un límite, ¿no? Bueno, un cura del grupo, Marcelo Ciaramela, hace poquito nos juntamos y hizo un poco este panorama de cómo veía el país. Y eso que un cura se supone que tiene fe y esperanza. No veo ni la fe ni la esperanza por ningún lado. Decía él, el plan económico es la recesión, enfriar la economía. Al devaluar, subir las tarifas y disparar la inflación, se detiene la producción, aumenta el desempleo, baja el consumo, bajan los sueldos o no suben. Lo que está pasando no es un error, para mí esto es muy importante, sino que es un plan. Pero un plan que es asesino, que desafía el sentido común y que sacrifica el futuro. Que no hay perspectivas seguras de que haya inversiones productivas ni en el segundo semestre, ni siquiera en el 2017. El dinero que podría ser invertido productivamente se está fugando, el capital que llega es especulativo, no es productivo. En la vuelta a la patria financiera, Argentina está ofreciendo las tasas más altas del mundo. Bajar la inflación, y creo que acá todos compartimos esto, ¿no? Por sí mismo no tiene ningún sentido. Si se descuida la relación entre precio y salarios bajos y desempleo alto, con inflación baja, es más pobreza y disciplinamiento social por el miedo. Bueno, cada vez percibimos mayor conflictividad social, porque la situación cada vez más grave en todos los terrenos, en la salud, en la educación, en el trabajo, en la vivienda. Además, el estilo comunicacional está fuertemente marcado por la negación de la evidencia. Es todo, ahora sí todo es una sensación, y la subestimación de derechos y aspiraciones de los trabajadores se subestima claramente. Bueno, y eso es violencia, ¿no? La conflictividad social, seguía diciendo él, requiere una representación política que hasta ahora es poco visible. No hay liderazgos y hay sospechas de toma y daca.
para que no haya paros, hoy sabemos quién se adhirió y quién no, o los dirigentes no se comprometan con la protesta. No parece lejos, decía Marcelo, un punto crítico de la conflictividad social. Bueno, frente a este panorama, tenemos el maravilloso anuncio de la empanada. Calculo que ustedes lo vieron, ¿no? Ahí estamos todos haciendo una maravillosa empanada. La verdad que es cínico, ¿no? Es cínico porque el tipo que tenía que traer el horno para hacer la empanada al horno, ¿sí? Porque la frita no, pero al horno, le cerraron la fábrica porque le subieron todos la electricidad, el gas y además importaron el hornito, no sé, de China, de Taiwán, de donde sea, ¿no? La verdad que es cínico, pero además de cínico, es irreal, ¿no? Porque presenta una sociedad sin conflicto, olvidando que gobernar es tomar medidas que favorecen a unos y perjudican a otros. Medidas que muchas veces son amargas para los poderosos, pero que se deben tomar en función del bien común, en función de la igualdad, de la distribución del ingreso, de los derechos de las minorías, de los pobres de nuestra patria. Ahí yo volvía a pensar de vuelta en unas palabras de Carlito Mujica que decía que la cuestión no es que los ricos ayuden a los pobres, sino que los pobres dejen de ser pobres. Y la única forma, decía Carlito, de que los pobres dejen de ser pobres es que los ricos dejen de ser ricos, ¿sí? Porque la torta es una. Si yo como más, Zaffaroni come menos. Y se acabó la historia. Ana también. Usted también. Si yo como... Bueno, bien, algo bastante alejado de lo que nos está gobernando. Pero un poquito más lejos, Jesús de Galilea dijo, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Miren que lo dijo Jesús, no lo dije yo, digo para que después no me acusen de, no sé, setentista o algo de eso. No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. A ver, Mateo 10, sí. Lo de la nuera con la suegra se lo podría haber saltado, ¿verdad? Eso no hacía falta. De hecho dicen, y creo que es cierto, que a Pedro lo negó 3 veces a Jesús porque curó a su suegra. Y claro, tenía una calentura impresionante, ya pensaba que se iba para el otro lado, no. La curó y bueno, ya te la voy a devolver. Menos eso. A ver, muchas veces los curas, los catequistas, la gente más de iglesia, presenta a Jesús como un ser, no sé, angelical, como esto, como la empanada, ¿no? Que ni a la Virgen María le hubiera salido mejor, con ángeles, arcángeles, con todo ello, no le podría salir tan bien esa empanada. Y Jesús agarró una vez un látigo, pero sobre todo, a ver, Jesús fue signo de contradicción. A nadie se lo matan, lo asesinan de casualidad. A ver, sí, te puede haber una bala perdida, pero cuando te implicás, cuando te jugás, cuando decís este sistema no sirve, ¿sí? Empezás a hacer signo de contradicción y hay a muchos que no le gusta lo que vos hacés y eso pasó con Jesús y terminó en una cruz. Entonces, muy alejado, ¿no?, a esa empanada que hacemos entre todos, que dice el anuncio de la televisión, o esos retiros que escuchamos que van nuestros gobernantes para sentirse bien y que las críticas no les lleguen al fondo. Pero también hay unas palabras de Francisco en la alegría del Evangelio, que para que no se confundan no es la revolución de la alegría, son cosas distintas. Una cosa es la alegría del Evangelio, otra es la revolución de la alegría. Y dice ahí Francisco en el número 59 y 60. Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres. Los pobres somos chorros, drogadictos, no nos gusta laburar,
somos violentos, y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Como si hoy no supiéramos, dice Francisco, que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una educación, entre comillas, que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción, profundamente arraigada en muchos países, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Bien, frente a la protesta, el conflicto, este gobierno que nos gobierna, además de empezar reprimiendo a los trabajadores y hasta pibitos de una murga en la villa del Bajo Flores, y encarcelando a Milagros Sala, para que a todos nos quede claro que el que sigue su camino también puede terminar bajo las rejas o colgado de una cruz. Para que nos quede claro que si osamos tomar la calle y defender derechos, podemos tener eso, y por eso también sacó el protocolo de seguridad, que está alejadísimo del Pacto para la Seguridad Democrática del 2009. Yo quiero centrarme un poquito en ese Pacto para la Seguridad Democrática del 2009. Quiero terminar viendo quiénes lo firmaron, ¿sí? Y ¿saben qué me preocupa? Que muchos de los que firmaron en ese momento el Pacto para la Seguridad Democrática del 2009, hoy están firmando en el otro, el protocolo de seguridad. O no lo están firmando, pero cambiaron de opinión. Así, tan sencillamente, estoy a favor de la ley de medios, la peleo durante no sé cuantísimos años, y después cambia la situación y borro con la mano lo que, o borro con el codo lo que escribí con la mano, o como se diga, ¿no? Bueno, el Pacto para la Seguridad Democrática del 2009 hablaba de la necesidad de instituciones de seguridad comprometida con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que solo agravan el problema y reproducen la violencia. Yo quiero tomar algunos puntos de ese pacto y contrastarlo con lo que yo estoy viendo hoy en mi barrio, después del 10 de diciembre. Bueno, primero el pacto advertía del engaño de la mano dura y hablaba de la responsabilidad del Estado. Miren, esto lo he hablado con varios curas. Sentimos como hoy, en estos momentos, la policía, si bien antes no era una policía democrática, pero sí era una policía que por lo menos estaba siendo un poquito controlada. Hoy la policía siente que tiene las manos libres, que ya no los controlan, ¿sí? Como ahora tampoco se va a controlar a los militares, ¿sí? Y que por tanto como que ya tienen las manos libres para poder cumplir con su deber, porque eso es lo que me decía el otro día un policía que vino a mi barrio nuevo y vino a presentarse. Me decía él, padre, es que si nosotros cumplíamos con nuestro deber íbamos presos. Yo tendría que haberle puesto al lado a Iván. Iván vive con nosotros en un pequeño hogarcito, un departamentito que hicimos para pibes que están saliendo un poquito de la droga y qué sé yo, y había ido a afanar, ¿sí? Y gracias a Dios ahora tiene laburo. Y yo siempre digo, es un diamante en bruto,
pero en bruto no porque él sea bruto, sino porque nadie le dio nunca una oportunidad en su, iba a decir una mala palabra, vida. ¿Sí? Y bueno, y ahora está laburando de las 4 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, está haciendo de bachero a la noche. Pero bueno, algo tiene. ¿Qué me dice? No, le pregunto yo, bueno, ¿y cómo fue en la comisaría? Porque yo siempre digo que, bueno, que las cárceles se llenan de pobres, ¿sí? Como sabemos, bien sabemos todos, y que uno no tiene que robar nunca, pero por defensa propia, porque uno siempre termina, el pobre es el que siempre termina preso. Y le digo, ¿cómo te fue? Y no, las patadas voladoras. Digamos, sabemos que por principio se maltrata, se hace daño, que por principio, bueno, no se cumplen los derechos humanos, porque no se ve en la otra persona alguien que infringió o no infringió la ley, pero que tiene que respetarse sus derechos. Bueno, hoy sentimos eso, como que hay piedra libre. Bueno, el pacto hablaba de una concepción integral de la seguridad. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad. A ver, claramente uno ve cómo el Estado se está retirando de los barrios, cómo claramente las políticas públicas que estaban presentes en los barrios se están retirando. Hoy lo único que queda en mi barrio prácticamente es atajo porque es de la Procuración General de la Nación, ¿sí? Pero después le voy a hacer un pequeño recuento de algunas cosas que están pasando en mi barrio. En la salita no entregan leche hace rato, ¿sí? En el comedor de la escuela llega menos y para más chicos. Nosotros teníamos una cooperativa textil, la mayoría de nuestras máquinas están guardadas y en el lugar, en parte del lugar, tenemos un comedor, ¿sí? Para más de 100 chicos cada noche. Algo que nunca se me hubiera ocurrido el año pasado. Nosotros recibíamos todos los meses alimentos de Cáritas diocesana, pero que se lo mandaba el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? No es que era Cáritas que era bueno, sino Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Desarrollo, se lo mandaba Cáritas, Cáritas distribuía entre las parroquias. Desde diciembre recibimos una vez, una sola vez, y la mitad de lo que recibíamos antes. Nuestro programa de mejoramiento de vivienda, que era en conjunto con Planificación Federal, el Mejor Vivir, un programa que nunca haría una empresa, porque es un trabajito de hormiga de mejorar la vivienda dentro de la villa, dentro en un conventillo. A una empresa le interesa hacer 15, 20 viviendas de una vez. Bueno, también está en veremos. Eso así nomás daba trabajo a 15 personas. Y ya no estoy hablando de cosas generales que todos sabemos que cada día se está quedando gente sin laburo, lo que subió los precios. Le estoy diciendo cositas de nuestro barrio. El CAI, Centro de Atención Infantil. Llevamos haciéndolo voluntariamente durante 7, 9 años. El año pasado con el Ministerio de Educación firmamos un convenio que era para que tenga un poco de recursos esa actividad que hacemos los sábados a la mañana, que terminan comiendo los chicos, pero que lo importante es la actividad que hacen. Pasó de nación a provincia, ¿sí? Me llevan bicicleteando, ahora de provincia de vuelta me dicen que tengo que hablar con nación, también está paralizado. La Escuela de Circo del Barrio, que la hizo la Municipalidad de Avellaneda, que los sueldos lo iba a poner la provincia, y bueno, están haciendo malabares. Y bueno, para eso tienen una escuela de circo, que no se preocupen, pero los sueldos no están. Desmantelaron el área de situaciones especiales del SENAF. ¿Ustedes saben lo que era eso para mí? Era cuando venía alguien, estoy en situación de calle, pero situación de calle, ¿sí? Digo, yo he tenido gente 6 meses viviendo en mi casa, ¿sí? ¿Qué hacía esa cosa de situaciones especiales? Porque
Esto que dicen que todos somos distintos, que cada uno somos una criatura única, qué sé yo, sí, está muy bien, pero los programas del Estado son así, así, así y así. Si no entras en ese programa, no te pueden ayudar, ¿sí? Pero a veces hay situaciones especiales que no entran en ningún programa. Bueno, de eso se encargaba este área de la CENAF, ¿sí? Buscaba una solución para situaciones complejas, especiales. También lo cerraron. El otro día vino una familia que se había quedado en la calle. Yo la mandé al área de la CENAF, donde correspondía previamente, llamé previamente, conseguí hablar con quien estaba a cargo, qué sé yo, los mandaron al padre y tenía que ir a un parador, la madre al otro, y no sé, los hijos lo íbamos a repartir entre nosotros. Bueno, están en la calle. Ya no hay más ANSES en el barrio, no hay más operativos de pensiones, no hay más acceso a la justicia. Como les dije, tan solo queda atajo. Los fines, ¿sí? Finalidad educativa secundaria, que sin ser la maravilla o lo que ustedes quieran, pero ha dado la oportunidad a tantas personas a que se valoricen, a que digan, yo también puedo estudiar, yo también puedo terminar mi secundaria. A veces los critican por los contenidos, pero si para repositor te piden una secundaria, hermano, podemos ayudarle a las personas a que puedan acceder a un trabajo, pero además podemos valorizar a las personas, realmente ver llorar a una mamá de 60 años que casi no sabía leer ni escribir, que terminó su título de secundario. Bueno, son cosas que en nuestra patria en 4 o 5 meses se están perdiendo. Bien, en definitiva, el Estado se está retirando. También el acuerdo hablaba de gestión democrática de las instituciones de seguridad. Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías. La policía local, al menos en Avellaneda, buscaba que el municipio ejerciera realmente esa conducción. Sin embargo, hoy dos de sus espacios están cerrados. En la puerta hay un cartel que dice cerrado por decisión del gobierno de Macri. La autonomía de la bonaerense es un tema grave y preocupante. La verdad que son dueños de la vida y de la muerte. En mi barrio hace muy poquito asesinaron a quemarropa a un señor. Pero bueno, ya me parece que no hay más delitos porque, no sé, yo ya no veo que salgan los delitos en la televisión. Antes nos los pasaban 6 millones de veces el mismo asalto. Otro aspecto de ese acuerdo era el de desactivar las redes del delito para reducir la violencia. Sin embargo, volvemos a escuchar el discurso de la guerra contra las drogas, despenalización vuelve a ser mala palabra y se siguen llevando a nuestros pibes presos por fumarse un porro en una esquina. Que además están haciendo que lo único que pueden hacer es fumarse un porro en una esquina, porque la escuela de circo, no sé cuánto tiempo la vamos a poder mantener, el CAI no lo vamos a abrir, etcétera, etcétera. También hablaba de gestión policial no violenta en el ámbito público. Yo digo que por eso quizás vimos tantas caras de felicidad en los trabajadores de Cresta Roja que estaban detrás del presidente cuando éste anunció que vetaba la ley antidespidos. Estaban con una cara de alegría, se los veía todos así con una cara... ¿Estaban felices o estaban constipados? Una de dos, no sé qué era lo que les pasaba a esos pobres que los pusieron ahí detrás. Bueno, otro apartado era el papel de la justicia, y repito que la justicia se está retirando de los barrios, y terminaba hablando de cómo debería ser el cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho y la necesidad de un nuevo acuerdo para la seguridad en democracia. Seguían las firmas. No sé si no es lo que más me preocupa. Porque como dije antes, son los que hoy me parece que con el mismo entusiasmo firman el protocolo de seguridad. Entre ellos estaba Agustín Rossi, Remo Carlotto, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, de la UCR, Marcela Rodríguez, Griselda Baldata, Elisa Carca y Horacio Piemonte, de la CC, no la CCC, Corriente Glaciista y Combativa, sino de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer del GEN, Felipe Solá, Ernest Hermes Wiener, Hugo Moyano. Bueno, gracias a Dios hay otros que firmaron y no se bajan de sus convicciones. Eduardo de la Serna, cura de Noción por los Pobres, Miguel Esaine, obispo emérito, Daniel Goldman, rabino,
y el ex ministro, que nadie nos, porque decimos presidenta y se enojan, el ex ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Bien, frente al acuerdo del protocolo, acuerdo remite a consenso, protocolo a reglas establecidas. Como me quedan 3 minutos, la ministra dijo, estamos frente a un cambio de paradigma. Y sí, y tanto, hermana. La verdad que estamos en un cambio de paradigma, pero impresionante. El problema es que nos impresiona demasiado, como esto del Renatea, ¿verdad? Como esto de que hoy los chicos vuelvan a poder ser esclavos en nuestros campos. Y bueno, el CELS advertía que la protesta social y las manifestaciones públicas son parte de nuestra vida democrática y volvía a decir esto, que el protocolo de seguridad, además de antidemocrático, no va a servir para nada. Quiero ir terminando con esta frase. Hay sistemas económicos que para sobrevivir deben hacer la guerra. Un sistema económico centrado en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza y los que más sufren son ustedes, los humildes. Este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo. Volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Eso lo decía también Francisco. Por eso, frente al avasallamiento de los derechos de nuestro pueblo y a pesar de que quieran criminalizar la protesta, habrá que seguir saliendo a las calles con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Porque es en la calle donde cada derecho se conquista. Y en esa lucha, por lo menos a mí y quizá a muchos, nos alentará en el corazón las palabras de un tal Jesús, ese judío marginal, como los curas en la Acción por los Pobres, porque lo cual está muy bien. Parece que le dijeron que Macri habló con algún obispo y le dijo lo que había dicho Eduardo de la Serna, que había dicho que era un despedidor serial y que estaría bueno que renunciara porque no tiene honestidad. Y entonces el obispo le dijo, no, pero ese es un cura marginal. Y el mejor libro que hay sobre Jesús, si alguno lo quiere leer, se llama Jesús, un judío marginal. Bueno, ese judío marginal que nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino. El que dijo eso terminó en una cruz. Castigo que el imperio del momento daba a los opositores para que a nadie se le ocurriera subvertir el orden. La famosa Pax Romana. Paz de la que Tácito, el historiador romano, decía, a la rapiña, el asesinato y el robo los llaman por mal nombre gobernar, y donde crean un desierto, lo llaman paz. El mismo que dijo, los peores enemigos, y esto es para nosotros, son los que aprueban siempre todo, y que el poder conseguido por medios culpables nunca se ejercitó en buenos propósitos. Pero dicen que por ahí unas mujeres locas anduvieron diciendo que el desaparecido estaba bien vivo entre sus hermanos. Gracias.